Todo bien, gracias a Dios. Bueno, gloria al Señor. Bien, mis hermanos, vamos entonces a iniciar. No sé si el pastor Faber me escucha, pastor Faber, para que nos dirijan la oración. Bueno, entonces voy a pedir favor al hermano David. Dios les bendiga a todos. Gusto saludarlos. Apenas mi compañero, no sé si ya se habían saludado. De todas formas, una bendición estar en este lugar con todos ustedes. Y bueno, esperamos que sea de bendición esta clase, que sé que lo será. Oramos en el nombre de Jesús entonces. Amado Señor, gracias te damos una vez más en esta noche. Soberano Dios, delante de ti presentamos nuestras mentes y nuestros corazones, Señor, para que esta enseñanza y esta palabra, Señor, sea de edificación para nosotros, Señor. Pon el querer como el hacer, el sentir de aprender y de memorizar estas cosas, Señor, en el nombre de Jesús. Pues a mi hermano, Señor, para que comparta de la mejor manera este mensaje y bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, pastor. Amén. Gracias, hermano David, por su disposición en esta hora. Bien, hermanos, voy a tratar de compartirles pantalla en este momento. He tenido un poco de dificultad para compartir pantalla, pero voy a tratar de hacerlo en esta hora en el nombre del Señor, y que así pues podamos presentar la diapositiva. Que Dios bendiga a cada uno. Espero que ustedes estén muy bendecidos en este momento, en el nombre del Señor Jesucristo, que les haya ido muy bien en el final del año y en el inicio de este nuevo año. Creo que ese es el mayor deseo, que ustedes estén bendecidos y gozando de la presencia del Señor. Bien, hermanos, vamos a mirar un tema entonces que pues se solicitó, hermanos, ampliar un poco. Dios bendiga a todos los que están aquí, hermanos, en esta hora. Por ahí veo, está conectada la hermana Giovanna, hermana Diela, hermana Adriana, está el hermano David, hermano Jonathan, hermano John Faber, la hermana Karina, la hermana Uciel, pastor Wilder. Bueno, Dios les bendiga a todos los que están allí, pues, conectaditos en esta hora. Bien, mis hermanos, vamos entonces a hablar un tema que tiene que ver con teología. Sabemos que la teología, hermanos, es la parte de la ciencia que se encarga de estudiar, hermanos, a Dios, ¿no? Lo que es Dios, su esencia, su naturaleza, eso es teología, el estudio de Dios. Quise seleccionar, no sé si están viendo la pantalla allí, hermanos, ¿están viendo la pantalla? Sí, pastor. Ok, bien, entonces quise seleccionar, hermanos, las 8 ramas más importantes de la teología. Las 8 ramas más importantes de la teología. Recuerden, lo que tiene que ver con teología tiene que ver con el estudio de Dios. Y las 8 ramas que en mi caso, hermanos, considero que son más importantes, o yo diría principales dentro de la teología, son las que aparecen en la pantalla. Allí tenemos la bibliología. La bibliología, hermanos, es el estudio de las escrituras. Es decir, es el estudio de la palabra del Señor. Eso es, hermano, bibliología. En segundo lugar, hermanos, pues aparece la angelología, la antropología, perdón, antropología, que es la doctrina del hombre. Ahí incluye la caída del hombre, el estudio desde Adán y Eva de todo lo que es, pues, la raza humana. Tercero, amortiología o hamartiología, que esta tiene que ver con la doctrina acerca del pecado, la redención del pecado y todo lo que tiene que ver entonces con el pecado. Cuarto, soteriología, que es la doctrina de la salvación. Quinto, neumatología, que es la doctrina del Espíritu Santo. Sexto, eclesiología, que es la doctrina de la iglesia. Séptimo, angelología, que es la doctrina de los ángeles. Esta incluye también el estudio de Satanás y de los demonios. Y octavo y última, la escatología. Entonces, la escatología
es la doctrina de los últimos tiempos o de los últimos acontecimientos. Esas son las que se consideran pues como más importantes dentro de la teología. En mi caso, hermanos, me gusta mucho estudiar lo que es angelología y escatología. Creo que son las dos ramas que principalmente a mí personalmente me gusta más estudiar. Entonces, en esta noche vamos a tener una clase de escatología, que es la doctrina de los últimos acontecimientos, pero lo vamos a hacer de una manera cronológica, es decir, mirando una cronología bíblica. La palabra cronología tiene que ver con poner en orden los eventos. En este caso, si hablamos de cronología bíblica, vamos a hablar de poner en orden los eventos bíblicos, lo que ya está escrito y lo que ya está narrado. Entonces, bien, mis hermanos, espero esta tarde, esta noche, poder ser bendición. Vamos a mirar, hermanos, esta escatología o este estudio de escatología en el nombre de Jesús, con mucho temor, hermanos, a Dios, porque sabemos que es su palabra lo que vamos a mirar, la que vamos a estudiar, y sabemos que la palabra de Dios merece reverencia y merece respeto. Entonces, vamos a entrar, hermanos, en este tema. Y vamos a tratar de mirar esta noche, hermanos, algo que se conoce como principios escatológicos. Porque hay dos maneras de predicar, hermanos, la escatología. Y unos lo hacen, hermanos, de una manera hablando, digamos, de detalles. Pero cuando nosotros tomamos la palabra del Señor y en temas como la escatología hablamos de detalles, se corren muchos riesgos de equivocarse, muchos riesgos de tener errores. Porque recuerden que los detalles pueden ser manipulables. Cuando yo tomo un tema, y especialmente escatológico, y solo predico detalles, es decir, de lo que yo pienso o de lo que yo me imagino, esos detalles pueden llevarme a cometer o a caer en un error, porque los detalles pueden ser manipulables. Pero vamos a tratar de mirar esta noche principios de escatología. Entonces, para hablar de escatología, hermanos, es importante que tomemos a Daniel y que tomemos las 70 semanas de Daniel. Recuerden, mis hermanos, que cuando nosotros, digamos, hablamos, en este caso de escatología, se hace, yo diría, hermanos, sumamente importantísimo tomar a Daniel, ya que Daniel, hermanos, para mí es considerado uno de los hombres más importantes dentro de este tema, hermanos, de escatología. Es el que más menciona y al que más se hace referencias, hermano, en cuanto a los tiempos finales. Los demás profetas hablan, digamos, mucho de las profecías de la cautividad, de las profecías de la venida del Señor Jesús, del nacimiento virginal del Señor, pero la mayoría de teólogos atribuyen a Daniel un 95% de estas profecías. Entonces, es uno de los profetas que tenemos que tomar entonces como referente para hablar de escatología. Las 70 semanas de Daniel, hermanos, son la profecía más precisa para hablar de escatología. No es la única, pero sí es la profecía más precisa para nosotros hablar de escatología. Para eso quiero que vayamos al Daniel capítulo 9, libro de Daniel, el capítulo 9. Y quiero que tomemos el verso 20. Daniel capítulo 9, verso 20. Dice la palabra del Señor, profecía de las 70 semanas. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Entonces, aquí encontramos nosotros en este primer texto, hermano, nos está mostrando el tiempo. El versículo 1 de este capítulo dice que fue en el tiempo de Darío, en el tiempo cuando estaban reinando los medios, y nos muestra la fórmula de cómo Daniel se acercó al Señor. Dice la Biblia que él estaba en oración, que estaba en ayuno, dice que estaba haciendo ruego, estaba vestido de cilicio y tenía ceniza sobre su cabeza. Esas eran, hermanos, en el tiempo bíblico, las demostraciones más características de un verdadero arrepentimiento y de una verdadera humillación.
el ayuno, el silicio, vestirse de silicio. El silicio era como una piel rústica muy áspera y echar ceniza sobre su cabeza. Dice la Biblia que Daniel estaba estudiando las profecías o lo que se había dicho a través de Jeremías, donde se hablaba de 70 años. Y cuando Daniel comenzó a estudiar eso que aparece en Jeremías 25:11 y Jeremías capítulo 29, Daniel comenzó a estudiar esto y él estaba pensando que el tiempo final, el tiempo del fin era después de esos 70 años. Pero entonces viene el versículo 21 que dice: aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Entonces ahí encontramos nosotros en el verso 21 una visión de parte de Dios dada por el ángel Gabriel, que es un mensajero. Y este viene, dice la Biblia, o dice mejor Daniel acá, que cerca a la hora del sacrificio de la tarde, es decir, eso nos habla a nosotros de cerca de las 3 de la tarde. No sé si alguien puede tomar, alguien que pueda leer Hechos capítulo 3, versículo 1. Dice así: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Amén. A la hora novena, esa hora novena es las 3 de la tarde. ¿Alguien más que pueda leer Mateo capítulo 27 del 45 al 50? Mateo capítulo 27 del 45 al 50. Bueno, yo lo leo, pastor. Dice: algunos de los que estaban allí decían, al oírlo, a Elías llama a este, y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarles. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos se habían dormido, se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Sigo, cierto? Aló. Tiene el micrófono apagado, pastor. ¿Hasta qué versículo es? Le hice hasta 50. No, ya me pasé el 50. Bueno, dice, ahí dice la Biblia que hubo tiniebla, ¿no? Mateo 27, exactamente el versículo. De no, el 47. Mateo 27, exactamente el verso, ya le digo el verso. Verso 46. Al 40, 45 y 46. Exacto, 45-46 dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, y cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz. Y el versículo 50 dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Entonces ahí estamos encontrando nosotros algunas referencias que nos hablan, hermanos, de esa hora novena, que era la hora donde se hacía el sacrificio, la hora de la tarde, y es cuando se aparece entonces el ángel a Daniel para darle esta visión en la hora de la tarde, en el sacrificio más importante del día que celebraba el pueblo de Israel. Por eso el Señor Jesús entrega su vida o muere justamente en esa hora para cumplir así, hermanos, esa profecía y cumplir con toda la ley. Versículo 20, estábamos en el 21, versículo 22 dice: y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Este versículo 22, hermano, nos dice que se le está dando a él sabiduría y entendimiento. Esto se consigue solamente con la oración, con el ayuno, pero también con el estudio de la palabra. Recuerden que Daniel estaba ayunando, estaba orando, pero también estaba estudiando el libro de Jeremías, es decir, estaba haciendo un estudio bíblico.
Por eso es que San Juan capítulo 5 verso 39 dice: escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna. El verso 23 dice: al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, pues tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Entonces el versículo 23 nos habla a nosotros de revelación. Ahí nos habla de revelación, es lo que se le está dando, hermanos, a Daniel en ese versículo. Es decir, el ángel viene para dar o para depositar sobre él revelación. Por eso la Biblia dice, hermanos, en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1 y el versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Necesitamos entender, la Biblia dice que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. En otras palabras, todo lo que tiene o todo lo que contiene la palabra del Señor nos es revelado a nosotros. Solo que depende de nuestra disposición, de nuestro estudio, de nuestra entrega, de cuánto pidamos al Señor discernimiento. De esa manera podremos entender la palabra, pero nunca la palabra será oculta. Ella ha sido dada y ha sido revelada a cada uno de nosotros. El versículo 24 entonces dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable y sellar la visión de la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces, 70 semanas se determinan, hermanos, de parte del Señor. Esa palabra determinada es que Dios las ha establecido, y nosotros sabemos que lo que Dios marca o lo que Dios establece no tiene reversa. La Biblia dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces él dice en el versículo 24 que hay 70 semanas ya establecidas, ya determinadas, que no van a ser quitadas. Y tiene 6 propósitos por los cuales se dan esas 70 semanas. Dice que terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer justicia perdurable, sellar la visión y ungir al santo de los santos. Eso es importante porque si usted nota las expresiones, hermano, de cada una de estas razones que se dan, nos está hablando de un fin total del pecado, y un reino total del Señor sobre la tierra. Entonces, eso es lo que muestra el verso 24, nos muestra entonces las razones por las que se da esta visión o esta profecía de las 70 semanas. Recordemos que en hebreo, para referirse a 7, se usan 2 vocablos. Uno de ellos es el vocablo Sheva, que significa 7, pero el otro es el vocablo Shabua, que significa conjunto de 7. Levítico capítulo 25, el versículo 8, dice la Biblia que había que contar 7 veces 7 años, de modo que llegaban a ser 7 semanas, un total de 49 años, es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, mis hermanos, vamos a entrar en este momento en esa parte importante de las 70 semanas, que tienen que ver con escatología, que tienen que ver, hermanos, con el final de los tiempos. Y ya les dije, hermanos, y no sé si alguien tal vez acaba de entrar, hermanos, a clase, les dije que íbamos a tratar hoy de mirar principios, hermano, y no de pronto algún tipo de detalles. Queremos entonces, hermano, que en este momento todos nosotros podamos entender eso. Voy a tratar de explicar algunas cosas, las que no tenga, hermanos, claras en este momento, y usted tenga alguna pregunta referente a ella, no la voy a responder, porque no quiero responder algo que no tenga claridad, de lo cual no esté seguro. Quiero responder solamente conforme a la palabra del Señor. Y lo que vamos a hablar aquí lo vamos a hacer entonces mirando principios escatológicos. Entonces, el versículo 25 dice: sabe pues y entended que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías el príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza, y el número en tiempos angustiosos. Yo considero que esta clase, hermanos, o este tipo de temas es un tema que
que nos interesa a todos y que tiene que ver con todos nosotros, porque aunque estas profecías que se están dando aquí son para Israel, las está dando Dios para el pueblo de Israel, sin embargo, hermanos, yo creo que hay una parte importante o un papel importante que la iglesia juega en este caso, o nosotros como iglesia jugamos en este caso, y entonces podemos decir que nos incumbe a nosotros también tener claro estos partes de la palabra del Señor. Vamos a iniciar entonces, hermanos, nuestro estudio. No sé si están viendo la pantalla allí, hermanos. Sí, pastor. Amén. Ok. Vamos a iniciar nuestro estudio, hermanos, y vamos a tener un esquema cronológico basado en las 70 semanas de Daniel. El versículo 25 dice: sabe pues y entendé que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías el príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Entonces, el versículo 25 nos muestra el punto de partida. Y ese punto de partida nos dice que el inicio son 7 semanas, que componen un total de 49 años. Eso es lo que está diciendo el versículo 25. Pero nos dice que hay otro periodo que va desde la semana 62, o sea, son 62 semanas, que compone un total de 434 años. En este caso, mis hermanos, la Biblia dice que... Pastor Carlos. Sí, dígame. Ministro, Dios me lo bendiga. Amén, hermano. Sería tan amable de grabar esta clase. Pastor, de pronto la hermana Giovanna. ¿Hermana Giovanna nos escucha? Sí, ministro, es que sería bueno grabarla porque pues yo quiero como que la gente de la iglesia, pues los hermanos de la iglesia pues puedan escucharlo, ¿sí? Pues ellos no pueden entrar porque hay muchos que son ancianos y no saben cómo manipular el celular, pero entonces me gustaría para mandárselos a ellos, ministro. Dios le bendiga. Amén, pastor, gracias. No sé si la hermana Giovanna de pronto lo puede hacer. Hermano, es que mi esposa, ella en estos momentos no está, entonces, Okay. pero no sé cómo se grabaría entonces la clase. ¿Saben cómo es o qué? Hermano, no, yo tampoco la sé grabar. Tiene que haber una función por allí. ¿Usted sabe de la portátil? Yo estoy en el celular. Ah, ya. Tiene que ser alguien que esté en el computador Sí. para que le pueda dar la opción grabar, porque desde el teléfono no graba. Ok, igual esta diapositiva la vamos a enviar al grupo. Bien, mis hermanos, entonces estamos hablando de el principio o el punto de partida está en Nehemías capítulo 2, versículo 1 al 8. Ese es el punto de partida de esta profecía. Recuerden que Nehemías, Esther, Amos, Joel, ellos son contemporáneos en este tiempo de la reconstrucción del templo. Y la Biblia dice acá que desde la orden para restaurar a Jerusalén, o sea, desde la orden, cuando se dio la orden a través del rey Artajerjes, recuerden que Nehemías estaba sirviendo al rey y él pide la autorización para ir a reedificar y se la dan, se le permite. También menciona la Biblia en Esdras, el capítulo 8, versículo 9, menciona a Nehemías como gobernador, porque más tarde Nehemías llegó a ser gobernador en Judá, es decir, cuando los medos tomaron posesión de Judá, establecieron un gobernador y ponen a Nehemías como gobernador, digámoslo así, de su propia tierra. La Biblia menciona en Esdras capítulo 8, versículo 9, que el gobernador era Nehemías y que el sacerdote era Esdras. Estos dos hacen un trabajo en conjunto con la autorización del rey Artajerjes, con el fin entonces de reconstruir la ciudad. Entonces ahí se da el punto de partida. Nehemías capítulo 2, versículo 1 al 8. ¿Hasta cuándo? Hasta Esdras capítulo 6, el versículo 16, donde la Biblia dice que entonces el pueblo de Israel, todos los sacerdotes, todos los levitas celebraron la dedicación de la casa de Dios con gozo. Entonces ese es el primer periodo, un periodo de 7,
Hermanos, ¿hay alguien con el micrófono encendido? Ok. Bueno. Entonces, el primer periodo es ese, desde Nehemías, arrancando Nehemías 2, 1 al 8, Esdras 6, 16, cuando se logra hacer la reconstrucción. Ese sería el primer periodo. Pero entonces el versículo 25 dice que habrán otras 62 semanas hasta el Mesías el príncipe. Esas vienen siendo, mis hermanos, entonces el segundo periodo. Un periodo de 62 semanas que compone un espacio de 434 años. Hasta el Mesías el príncipe. Entonces, ¿cuándo se cumple esa profecía, hermano, del Mesías el príncipe? Se cumple en Mateo capítulo 21, cuando nosotros leemos los versículos 4 al 11, donde dice la Biblia: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decía la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal, de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Dice la Biblia en el versículo número 9, y la gente que iba delante y la que iba atrás aclamaba diciendo: Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Verso 11, y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Entonces ahí encontramos nosotros, hermano, el cumplimiento de esa profecía de que hasta el Mesías el príncipe. Porque en todos los evangelios o en todo el ministerio de Jesús, este es el único momento en el que se permite o se reconoce a Jesús como el Mesías. Porque muchas veces Jesús quiso que la gente lo reconociera, pero al contrario lo tomaron o lo llamaron blasfemo, cuando él decía que él era hijo de Dios. Pero en otras ocasiones la gente quiso reconocer al Señor y la Biblia dice que Jesús tenía que irse para que no lo reconocieran. O el Señor Jesús hacía un milagro en alguien y la Biblia dice que le decía: pero no le digas a nadie, porque no había llegado todavía el tiempo de cumplirse esa profecía. Entonces esa profecía se cumple exactamente en Mateo capítulo 21, del verso 4 al 11. Ahí se cumple, hermanos, que reconocen entonces al Señor Jesús como el Mesías. Dando fe, hermanos, eso al cumplimiento de la profecía de Zacarías 9:9, donde Zacarías estaba, o ya Zacarías había profetizado también, hermanos, esa llegada del Señor. Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Entonces se cumple ahí la profecía de Zacarías. Entonces ahí terminaríamos, hermano, con el segundo periodo. Estos dos periodos, hermanos, son importantes porque el primero tiene que ver con la reconstrucción del templo y con la liberación de la cautividad. Porque cuando se le da a Daniel la profecía, recordemos que Daniel y ellos están cautivos, pero cuando se cumple esto, hermano, entonces viene la liberación de ellos, pero también viene entonces la reconstrucción. Y de ahí en adelante vienen cantidad de profetas, hermano, que estuvieron hablando, como Isaías, Jeremías, todos ellos estuvieron hablando hasta que Daniel recibe la visión de las 70 semanas. Terminando la semana 62, o tomándolas todas, serían las 69. Tomando las primeras 7 serían 69 semanas. Terminarían con el reconocimiento de Jesús en la entrada triunfal. De ahí, mis hermanos, vamos al versículo 26, dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Entonces allí hay una cruz, hermano, que está representando, hermanos, la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, después de esas 62 semanas. Luego, mis hermanos, viene en un último periodo que aparece al final de los tiempos, un último periodo. Este último periodo, hermanos, tiene que ver entonces con la última semana. Si hablamos un poquitico, quiero devolverme un poquitico, mis hermanos, acá para hablar de la crucifixión del Señor. Mire que el versículo 26 dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Está hablando acá que un príncipe que iba a venir
iba a quitarle la vida al Mesías, iba a volver a destruir la ciudad y a volver a destruir el santuario. Se está dando una profecía del levantamiento del Imperio Romano. Recordemos que hubieron 4 imperios principales representados en una imagen grande que vio Daniel en una visión, donde dice que la cabeza de esta imagen, que era de oro, representaba a Babilonia, que gobernó desde el año 606 a.C. hasta el 538 a.C. Luego vino, hasta el 538 a.C. Luego viene, hermanos, la parte del pecho y los brazos de la imagen o de la estatua, que tenían, hermanos, eran hechos de plata. Dice que estos representaban el imperio persa y el imperio de los medos, que fue, hermanos, desde el año 538 hasta el año 338 antes de Cristo. Después viene la tercera parte, que es el vientre de la imagen y los muslos. Dice que este representa a los griegos desde el año 338 hasta el año 30 antes de Cristo. Y por último viene, hermano, las piernas, donde la Biblia dice que los dedos eran de hierro mezclado con barro. Este representa entonces el Imperio Romano, que comenzó, hermanos, a reinar desde el año 30 antes de Cristo. Y mire que la Biblia dice que sería ese imperio que se levantaría el que le iba a quitar la vida al Mesías. Y recuerden que fueron los romanos, bajo el liderazgo de los romanos, junto con el pueblo de Israel, especialmente los sacerdotes, los que promovieron entonces la crucifixión del Señor. En otras palabras, el pueblo judío promueve la crucifixión del Señor y son los romanos los que la ejecutan, porque ellos son la autoridad que estaba sobre Israel en ese momento. Pero dice la Biblia que ese príncipe que iba a venir, termina diciendo el versículo 26, que durará hasta el final de la guerra. Es decir, es un imperio muy fuerte y es un imperio muy duradero, porque dice que va a ir hasta el final. Todavía el Imperio Romano está en pie. Cuando nosotros hablamos de la Iglesia Católica, hermanos, Iglesia Católica Romana, tenemos que hablar de ese Imperio Romano que viene, hermanos, como secuela, como consecuencia, hermanos, desde el tiempo de Jesús. Entonces, ese, hermanos, es lo que representaría allí, y ahí sí podríamos pasar, hermanos, a la última semana de Daniel. Recuerden, una semana equivale a 7 años. Esa última semana de Daniel, hermanos, entre la semana 69 y la semana 70, y aquí quiero que prestemos atención porque esto es lo que nos interesa a nosotros. En la semana 69, hermanos, que termina con la llegada del Mesías, cuando lo reconocen entrando a Jerusalén, ahí, hermanos, el reloj profético de Dios se detiene para abrirle paso a una nueva dispensación llamada gracia o la edad de la iglesia. Este periodo interrumpe el trato de Dios con Israel para dar una oportunidad al pueblo gentil. Es decir, ahí termina el Señor un trato importante con el pueblo de Israel, hermanos, pero se abre una puerta para el pueblo gentil. Es por eso, mis hermanos, ahí aparece, en la imagen aparece un mapa mundi, porque es la primera vez durante la historia de la Biblia que se abre una posibilidad para el mundo entero. Recordemos que los tratos de Dios en el Antiguo Testamento fueron con Israel. Hubieron algunos extranjeros que obtuvieron algún beneficio por ser, digamos, hacer benevolencia con Israel, pero las promesas eran dadas exclusivamente para la nación israelita. Pero aquí, hermanos, se abre por primera vez, hermano, en los registros bíblicos, una puerta, una oportunidad para el mundo entero. Es por eso que textos como San Juan, el capítulo 3, el versículo 6, dice la palabra del Señor que de tal manera amó Dios al mundo. Mire lo que dice, al mundo. No está hablando ya para Israel, sino que está hablando al mundo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero también dice la palabra del Señor en San Juan el capítulo 10, San Juan capítulo 10, el versículo 16, dice el Señor: también tengo otras ovejas que no son de este redil, a aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. También podríamos tomar Romanos capítulo 10, el versículo 19, dice la palabra del Señor: también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban y me manifesté a los que no preguntaban por mí. Miren la expresión que usa el Señor
a través del apóstol Pablo en el verso 19. Dice que los provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo. Ahí se está refiriendo el Señor, hermanos, a nosotros. ¿Por qué a nosotros? Porque nosotros no éramos pueblo, porque nosotros estábamos destituidos, porque para nosotros no habían promesas. Pero el Señor dice que para provocar a celo al pueblo de Israel, entonces nos llama a nosotros, tiene misericordia de nosotros solo por su gracia y solamente por su misericordia. Deuteronomio capítulo 32, el versículo 21. Deuteronomio 32, 21 dice: ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, o sea, con ídolos, con imágenes. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Mire cómo Dios de antemano estaba hablando ya de nosotros, del propósito tan especial y del propósito tan grande que Él tenía para con nosotros. Ese periodo de gracia, hermanos, inicia entonces con el establecimiento de la Iglesia de Cristo. Un periodo que se extiende desde su muerte, su sepultura y su resurrección, y termina con el arrebatamiento de la Iglesia. Entonces el periodo de la Iglesia, el periodo de la gracia, de la edad de la Iglesia, inicia con el establecimiento de la Iglesia del Señor. Recordemos que Él dijo en los Evangelios: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero es una promesa que no se cumple hasta el Pentecostés, Hechos capítulo 2, donde por primera vez se derrama el Espíritu Santo sobre alrededor de 120 que estaban congregados, y se unifica, se forma, se constituye y se establece lo que se conoce como la iglesia primitiva, que es la iglesia del Señor. Y se extiende entonces este periodo durante todos estos años, más de 2000 años ya, pero tiene un fin. ¿Cuál será el fin de ese periodo de la gracia? El fin, hermanos, del periodo de la gracia será el rapto de la iglesia. El fin del periodo de la gracia entonces es el rapto de la iglesia. Y podemos leer Primera de Tesalonicenses 4:17. Quiero pedir el favor a alguien, hermanos, que lea. Ese es un pasaje que conocemos bien. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, versículo 13 al 17. ¿Alguien más quiere leer? Para que no sea el hermano David, que él ya participó. ¿Quién hay por ahí, hermanos? ¿Se fueron? Amén, pastor. Primera de Tesalonicenses 4:13. Amén. Bueno, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis con los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos en esto, en la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precedemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Gracias, hermano Jonathan. Mire, hermanos, aquí está hablando entonces del final del tiempo de la gracia. Ahí termina el tiempo de gracia. La Biblia dice, y a través del apóstol Pablo, el Señor escribe la carta a los tesalonicenses para decirles: no quiero que ustedes se pongan tristes como aquellos que no tienen esperanza. Está hablando de la resurrección de los muertos, que aquellos que han muerto en Cristo, pero está diciendo que nosotros que vivimos, mire Pablo cómo veía cerca la venida del Señor. Está diciendo: nosotros que vivimos, pero recordemos que era una promesa lejana, porque la Biblia dice que era para todos los que el Señor llamare. Nosotros nos tocó un tiempo maravilloso y especial ahora. Entonces,
Dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para poder recibir al Señor en el aire. Ahí termina entonces, mis hermanos, el tiempo de la gracia. Entonces el tiempo de la gracia inicia con el ministerio del Señor, cuando Él establece su iglesia. Tiene un espacio ya, hermanos, en lo que vamos de este tiempo de cerca de 2000 años, hermano, después de que cae el Pentecostés, hermano, por allá cerca del año 33, bien, hermanos, todos estos años, y estamos esperando eso, aún seguimos esperando la venida del Señor. Y entonces, hermano, el rapto de la iglesia termina, o es, hermano, el punto final de el tiempo de la gracia. Recordemos que cuando hablamos del rapto de la iglesia, para nosotros la iglesia del Señor, el apóstol Pablo estaba diciendo en 1 Corintios 15:51, él estaba diciendo: he aquí os digo un misterio, porque no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ese texto es maravilloso, hermano, porque está descubriendo un misterio. Recuerden que Pablo dice: he aquí os digo un misterio, porque bíblicamente, hermano, es el primer registro y el más importante de todos, hermano, para hablar de la venida del Señor. Es el primer registro que se hace y que aparece. Recuerden que el apóstol era el apóstol, hermanos, a los gentiles, y él hace esa declaración a través de decir: les declaro un misterio. Es decir, les reveló algo que no se sabía, les reveló algo que no se conocía. Entonces, el rapto de la iglesia también traerá como consecuencia la última semana de Daniel. Entonces, si usted está mirando la pantalla, hermanos, aquí donde está, hermanos, donde estoy mostrando con la flecha, estamos haciendo una separación entre el rapto de la iglesia, el final del tiempo de la gracia y el inicio de la última semana de Daniel. Hay una cita también en Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, verso 4. Recuerden, el rapto de la iglesia trae como consecuencia la última semana de Daniel y con ella la manifestación del anticristo. Daniel capítulo 9, versículo 27 dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, hablando de un príncipe que se iba a levantar. Y Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, el versículo 4 dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Y el título que se le da a este encabezado en el capítulo 2 es manifestación del hombre de pecado, que es conocido como el anticristo. Dice que este se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Estos textos son claves y son importantes para entender nosotros, hermano, la profecía de la última semana de Daniel. La Biblia dice que no se manifestará este inicuo o este hombre de pecado hasta que algo sea quitado de en medio. Eso que la Biblia menciona de en medio es la iglesia del Señor. Recuerde que nosotros como iglesia tenemos el Espíritu del Señor, y mientras el Espíritu del Señor esté sobre esta tierra, hermanos, el anticristo no podrá manifestarse. Aunque la Biblia dice que ya está en acción, el ministerio, hermanos, del anticristo, pero todavía no se ha revelado, todavía no se ha manifestado. Entonces ahí, hermanos, se da el inicio a la última semana de Daniel con lo que se conoce como el ministerio del anticristo. Este periodo también es conocido como la gran tribulación. Perdón, interrumpo un momentico. Usted dijo Segunda de Tesalonicenses 2:4. Sí, señor. Sí. Listo. ¿Del 4 a quién leyó? Del 4 al 8. Listo. Vale, pues qué pena interrumpirlo. Tranquilo, hermano. Bien, hermano. Entonces le estaba diciendo que se conoce también este periodo como el tiempo de gran tribulación. Y aquí quiero que
entendamos algo importantísimo que nos va a llevar a nosotros y esos son principios, todo esto que estamos leyendo son principios escatológicos. El propósito por el cual el Señor va a traer un tiempo llamado gran tribulación sobre la tierra, tiene un solo fin. No sé si de pronto alguien quiere hacer un aporte de lo que usted cree que es la razón por la que el Señor va a enviar el tiempo de gran tribulación. Quisiera escuchar a alguien que hiciera un aporte en esta hora, de lo que usted cree que es la razón por la que viene la gran tribulación. ¿Nadie? Bueno, ese silencio me confunde. O todos saben o ninguno sabe. Bien, hermano, entonces, la razón por la que viene, hermanos, digamos, hermano, ese tiempo que la Biblia menciona, tiempo de gran tribulación o tiempo de angustia, es porque el propósito del Señor es restaurar las 12 tribus de Israel. El propósito es restaurar las 12 tribus de Israel. Ezequiel 36, verso 35, quiero leer este texto. Dice, y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como un huerto de Edén, y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo Jehová he hablado y lo haré. Así ha dicho Jehová el Señor, aún seré solícito por la casa de Israel para hacerles esto. Multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños, como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén en sus fiestas solemnes, así las ciudades desiertas serán llenas de rebaños de hombres y sabrán que yo soy Jehová. Entonces, la razón principal por la que se envía la gran tribulación a la tierra es con el fin de restaurar el reino de Dios. Recuerden que el reino de Dios tiene que ver con Israel, tiene que ver con las 12 tribus. Entonces, nosotros, hermano, estamos a punto de ver, y yo me atrevería a decir que nosotros somos los que estamos aquí, somos la generación que nos va a tocar, hermano, nos va a tocar el tiempo del rapto. Tal vez, hermano, lo anhelaron ver desde la iglesia primitiva, ellos lo anhelaron ver desde allá. El apóstol Pablo mismo estaba expresándonos lo que ya leímos. Nosotros que vivimos seremos transformados, que ellos lo querían sentir, pero en realidad a nosotros nos está tocando este tiempo. Y nos tocó a nosotros ver las señales, hermano, de la venida del Señor. Aquí quisieras abrir otra pregunta, hermanos. Si hay alguien que quiera responder, puede hacerlo. Si no, está bien. Si su respuesta es correcta, gloria a Dios. Y si no, pues, hermano, la idea es que todos podamos aprender algo. Créanme que aquí aprendemos todos, hermano, porque el que enseña aprende también. Dice la palabra del Señor que se toma, hermanos, lo que nosotros enseñamos, tenemos que ser atentos, porque a través de esto, hermanos, se brinda salvación a los demás, pero también dice la Biblia que viene salvación para nosotros. Entonces quisiera abrir otra pregunta. Si alguien conoce una de las señales de antes de la venida o de antes del rapto de la iglesia, ¿alguien quiere mencionar de pronto una de las muchas señales que se dieron antes del rapto de la iglesia? Padre. ¿Alguien está hablando? Hermano Jonathan, ¿iba a decir algo, hermano Jonathan?
Hermano Jonathan. Me apaga, vea. No, pastor, no. Entonces, ¿quién es el que está hablando? ¿Quién? No sé, hay otro por ahí que está hablando. Yo pensé que era el No, hermano Jonathan. Uno que dice John Robert. Hermano John, ¿me escucha? ¿Puede apagar su micrófono, hermano? Hermano, Pastor, ¿lo puede silenciar usted de pronto? Porque como que no se ha dado sí, cuenta. Se puede sí, silenciar a la persona. ya lo silencié, sí. Bien, mis hermanos, entonces vamos a continuar. Estaba diciendo algunas cosas de las señales, hermanos, del rapto de la iglesia. Muchas veces nosotros No lo tomamos, silenció. hermano, muchas veces nosotros tomamos las señales del rapto de la iglesia y para ello tomamos Mateo capítulo 24. Sin embargo, Mateo capítulo 24 son señales de la segunda venida del Señor. Recuerden que Mateo capítulo 24 le están diciendo al Señor los discípulos: Señor, díganos qué señal habrá de su venida. Los discípulos ahí no conocían lo que era un rapto. Jesús no les había declarado el rapto, no sabían qué era eso. Y ellos, pero sí sabían la venida del Señor porque Dios les había prometido restaurar un reino. Entonces le preguntan al Señor: díganos, ¿cuándo será su venida y el fin del siglo? O en otras palabras, el fin del mundo. Entonces, Mateo capítulo 24 son señales para Israel acerca del reino de Dios, acerca de su venida. Es lo que le preguntan al Señor. Incluso por eso la Biblia dice que será predicado el evangelio del reino. El evangelio del reino tiene que ver con Israel. El evangelio del reino de Dios es para nosotros. Cuando la Biblia menciona el evangelio del reino de Dios, hermanos, es un evangelio de gracia que Dios abrió para nosotros. Pero el evangelio del reino es el evangelio de Israel, la salvación que Dios le da a Israel, hermanos. Y la salvación de ellos es una promesa simplemente. Incluso el versículo 15 de Mateo 24 menciona a Jerusalén cuando dice: cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora. Entonces podemos atribuir que está refiriéndose a Jerusalén. El versículo 16 menciona a Judea, dice que el que esté en la azotea no descienda, menciona a Judea. Entonces Dios a Israel, hermanos, no les hace una promesa del cielo. Y aquí quiero que entendamos esto. El Señor a Israel no les da promesa del cielo. A ellos solamente les prometió una tierra. Si usted recuerda, hermanos, Génesis capítulo 12 es el texto, hermanos, más importante del propósito de Dios para con Israel. Y Génesis capítulo 12, cuando Dios está haciendo el llamamiento a Abraham, dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Mire la promesa que se le da a Abraham. Ahí no se le promete el cielo, a él le prometen tierra, a él le prometen un reino terrenal. Y es lo que Dios restaura con Israel, y lo que Dios va a restaurar con Israel. Entonces, las señales que se nos dan a nosotros para antes del rapto aparecen en Apocalipsis desde el capítulo 2 y capítulo 3. Es decir, son los estados y las condiciones de las iglesias de Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Esas 7 iglesias están tipificando, representando, caracterizando lo que es la iglesia del Señor, y cada uno de esos estados involucra el estado por el que la iglesia iba a pasar. Entonces, ¿cuáles son las señales que se dan? Habla de pérdida del primer amor, habla de persecuciones, habla de introducir falsas doctrinas, de la doctrina de Jezabel, de la doctrina de idolatría, de una iglesia que está muerta, de una iglesia que va a ser guardada, sin embargo, para pasar por el tiempo, para no pasar, para ser guardada del tiempo de prueba que ha de venir al mundo. Y la última de ellas, que es la Odisea, es una iglesia tibia, es una iglesia de tibieza. Entonces, ¿cuáles son las señales antes del rapto? Apocalipsis capítulo 2 al 3, los estados o las condiciones
como el Señor presenta las iglesias. Entonces, esas iglesias nos están representando a nosotros y la mayoría de teólogos, hermanos, concluyen que hoy estamos viviendo en la última, que es la iglesia de la Odisea, que es una iglesia que representa tibieza, que no es fría, pero que tampoco está caliente. Ahí es donde nosotros como cristianos necesitamos, hermanos, llenarnos del Espíritu Santo para salir de esa tibieza. Recuerden que cuando el Señor venga dice que se tomará a sí mismo, es decir, Él debe estar dentro de nosotros para nosotros poder ser llevados con Él a las nubes. Entonces las señales de la venida del Señor son esas, las que aparecen en Apocalipsis capítulo 3 y 2. Entonces aquí viene, hermanos, algo bien importante para nosotros, porque la primera semana será partida en dos, dice la Biblia, que esa semana se partirá en dos. Y ya sabemos, hermano, que ese partimiento, hermanos, hace diferencia entre el primer y segundo sello. Es lo que aparece allí, un partimiento que tiene que ver con el primer y segundo sello, según Apocalipsis capítulo 6, donde el capítulo 6 de Apocalipsis dice la palabra del Señor que se abre el primer sello. Y cuando se abre el primer sello dice que aparece un caballo, hermanos, blanco, y el que lo montaba tenía un arco, dice que le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Esto está hablando, hermanos, precisamente del anticristo, a quien se le dará una corona, que también aparece en Apocalipsis 13. Y entonces dice la palabra del Señor que habrá paz en la tierra, pero sabemos que la Biblia dice, hermanos, que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina, dice la palabra del Señor. Apocalipsis primera de Tesalonicenses 5:3. Entonces, se romperá a la mitad de esa semana ese pacto, dice Daniel 9:27, a la mitad se romperá ese pacto y vendrá como consecuencia el segundo sello. El segundo sello aparece en Apocalipsis 6:4, donde dice, y salió otro caballo bermejo y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. Entonces el primer sello durará 3 años y medio. 3 años y medio será el primer sello y a la mitad de esa semana, es decir, a los 3 años y medio, se desatará el segundo sello, el cual quitará de la tierra la paz. Es ahí cuando Israel va a entender, porque Israel va a reconocer y va a aceptar a este falso Cristo, a este anticristo, lo va a aceptar como Mesías por lo que hace, por lo que dice, por lo que promete, pero cuando él rompa los compromisos y quite los sacrificios diarios, continuos, Israel se dará cuenta que los engañó y vendrá entonces a hacerse enemigos del anticristo y ahí comenzará una persecución para el pueblo de Israel. Esa persecución, hermanos, la Biblia dice que incluso estrecharán a Israel a tal punto que estarán a punto de exterminarlo, hermanos, ya en Jerusalén. Y dice la Biblia en Apocalipsis 11:2. Dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad por 42 meses. Es decir, va a haber una persecución tremenda y la parte externa de Jerusalén va a ser arrollada, va a ser destruida, hermanos. Todo Israel alrededor va a ser derribado porque van a tratar de entrar y de meterse a la fuerza para destruir lo que conocemos nosotros como el pueblo del Señor, que es el pueblo de Israel. Durante ese periodo, hermanos, la iglesia del Señor estará en el cielo. Ahí, hermanos, la iglesia del Señor estará en el cielo, hermanos. Nosotros sabemos que hay, pues, ¿qué le digo yo? Varias posturas frente al rapto de la iglesia. Algunos dicen que será en medio de la tribulación, eso se llaman medtribulacionalistas, que será en medio de la tribulación, medtribulacionalistas. Otros dicen que son post-tribulacionalistas, es decir, después de la gran tribulación. Pero pues la postura que nosotros tenemos en contexto con la palabra del Señor es que el rapto de la iglesia entonces será pretribulacional, es decir, antes de la gran tribulación. Porque la Biblia dice, primera de Tesalonicenses 5:9, por ejemplo, dice que Dios no nos llamó a nosotros para ira, sino para salvación. Entonces ahora vienen las bodas del Cordero. Para hablar de las bodas del Cordero, que es el tiempo cuando la iglesia estará en el cielo por un espacio de 7 años. Si usted mira la gráfica que está en la pantalla, hermanos, aparece 7 años y esos 7 años aparece arriba, dice la boda, la cena y el tribunal. Ese tiempo la iglesia estará en el cielo por un periodo de 7 años. ¿A qué vamos a ir al cielo? Pues vamos a ir al cielo a las bodas del Cordero.
las cuales aparecen en Apocalipsis 19. Para entender las bodas del Cordero necesitamos entender la cultura judía, cómo se desarrollaba una boda en la cultura judía. Sabemos que era el padre del hombre el que escogía a la novia para su hijo, la que quería como esposa para su hijo, y la escogía, tenía que ser cercana, si era una pariente cercana mucho mejor, para evitar que fuera una mujer que tuviera desórdenes en sus creencias, desórdenes en su religión, y que fuera pues una mujer más cercana a lo que ellos creían. Entonces el padre escogía, luego hacían una reunión con las personas más sobresalientes que estuvieran en el reino, que estuvieran en Israel. En esa reunión el novio servía un vino y brindaba de ese vino a la novia, a la muchacha en este caso. Si ella tomaba el vino, si ella lo recibía, entonces en otras palabras ella le estaba aceptando ese compromiso al joven, y ahí era cuando él entregaba la dote, entregaba lo que había traído, 200 ciclos de dinero, lo que era traído como dote, pero el muchacho entregaba la dote y se volvía para su casa. Pasaba un año y en ese año el muchacho no regresaba, pero él prometía a la joven que en un año volvía para casarse con ella. Entonces la novia sabía que él iba a volver, pero ella no sabía la hora, no sabía el momento, y lo que hacía era que, como ella sabía que tenía que transcurrir un año, ella se preparaba, se organizaba, pero no sabía a qué hora del día llegaba el muchacho, si en la mañana, si al mediodía, si en la tarde, si en la noche. No se sabía. Por eso la parábola de las 10 vírgenes representa eso, el reino de los cielos. Dice que esperaron al esposo, pero tardó hasta la medianoche, y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salía a recibirle, porque aunque se acostaban dejaban un centinela que esperaba al esposo, porque él había prometido que tenía que venir ese día, cuando estaba cumpliéndose un año exacto. Pero a la medianoche, es decir, cuando ya se estaba terminando el día, él cumplió con la promesa. Eso representa a las 10 vírgenes. Ahora, se celebraba una fiesta, que esa fiesta duraba 7 días, ahí se consumaba el matrimonio. Sabemos que se consumaba el matrimonio y como señal se tenía que mostrar la sangre de la virginidad de la mujer. Era el elemento principal como fidelidad. Es decir, en medio de la fiesta que duraba 7 días, en algún momento de esos, el novio iba con la esposa, con su novia, a la habitación. Allí consumaban el matrimonio sobre sábanas blancas. Luego el novio tenía que traer esas sábanas y mostrarlas como evidencia de que su esposa le había sido fiel, de que esta novia le había sido fiel. Y el padre de la muchacha guardaba las sábanas. El padre de la muchacha guardaba las sábanas como evidencia para que él más tarde no fuera a difamarla. Entonces, cuando hablamos de Cristo, cuando llevamos esto a lo espiritual y hablamos de Cristo, Cristo tuvo un compromiso de matrimonio con Israel, pero Israel tenía que ser fiel a Cristo. Cristo les cumplió porque él vino y nació de una mujer virgen. Cristo cumplió. Él viene, nació de una mujer virgen, pero Israel no le cumplió. Israel fue infiel. Por eso la Biblia dice: a los suyos vino, a Israel vino, pero ellos le rechazaron, le menospreciaron, lo crucificaron. Pero entonces, para todos aquellos que le recibieron y que creen, dice que les abrió la oportunidad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, para Cristo casarse con la iglesia, le era necesario morir, porque recuerden que la ley decía que para romperse el pacto del matrimonio tenía que morir alguno de los dos. Entonces, Cristo lo que hace en la cruz es romper un compromiso con Israel y hacer un compromiso con la iglesia. Hace un nuevo pacto de sangre con la iglesia. Ese nuevo pacto de sangre está representado por el vino. Recuerde que él dice: cada vez que toméis este vino, tenéis que recordar mi muerte, mi sacrificio. Es decir, la promesa que él nos hizo a nosotros. Entonces nosotros sabemos que él va a volver, pero no sabemos cuándo. Nosotros sabemos que él va a volver, porque él nos hizo un compromiso con vino que está representado con su sangre, y nosotros lo recibimos, lo aceptamos, le creímos, pero no sabemos cuándo, no sabemos ni el día ni sabemos la hora, pero él va a venir por nosotros. Entonces será allá en el cielo, en la boda, donde se consumará ese matrimonio, esa boda entre Cristo y su amada iglesia. Eso, cuando entendemos entonces esto, mis hermanos, entendemos que es la razón por la que vamos a ir al cielo. Y aquí quiero que entendamos algo importante. Quienes vamos a ir al cielo somos nosotros, la iglesia. Porque Dios a Israel no le ha prometido el cielo. La promesa del cielo es para nosotros. A Israel Dios le promete un reino terrenal.
Mientras que en el cielo se está celebrando, hermanos, las bodas del Cordero, la cena, el tribunal de Cristo, que tendrá un espacio de 7 años de duración. La Biblia dice entonces que en la tierra se estarán celebrando, hermanos, también 3 eventos simultáneos a los que se harán en el cielo. En el cielo son las bodas, la cena y el tribunal. En la tierra serán 7 sellos y serán simultáneos con lo que se hará en el cielo. Quiero pedir el favor, hermanos, al pastor Faber que lea Levíticos 26, 18. La hermana Karina lee Levíticos 26, 21. Y el hermano Andrés, Levítico 26, 23 y 24. Pastor, perdón, usted dijo que en la tierra se estarán celebrando simultáneamente 7 sellos, que se entrecortó y no miré. 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. ¿Se ve la imagen allí, hermano? ¿Están viendo la imagen? Sí, pastor, ya. Una pregunta, okay. ¿Cuál era el capítulo? Bueno, dije que Levítico 26, 18, Pastor Faber, hermana Karina, Levítico 26, 21, y el hermano Andrés, Levítico 26, versos 23 y 24. Pastor Faber, ¿puede leer? Pastor Faber no está. Hermana Karina, ¿puede leer el texto suyo, hermana? Amén. Levíticos 26, 21 dice: si anduviereis conmigo en oposición y no me quisiereis oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Ok, hermano Andrés, ¿puede leer los versos 23 y 24? Y si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduviereis conmigo en oposición, yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Ok, entonces yo leeré, hermanos, el que iba a leer el pastor Faber, no sé qué tendrá, que tiene problemas con la comunicación. Levítico 26, 18 dice: y si aún con estas cosas no me oyeres, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Entonces hay una causa por la cual se dan 7 sellos, 7 copas, 7 trompetas, porque el Señor le advierte a Israel: si ustedes no hacen caso, entonces vendrán 7 veces más. Y si no hacen caso, 7 veces más. Y si no, vendrán 7 veces más. Porque sabemos que los sellos son en realidad, hermanos, destrucción. Las trompetas más destrucción. Y las copas prácticamente vienen a acabar, hermanos, con lo que queda en la tierra. Entonces, mientras la iglesia celebra arriba, hermanos, por 7 años, en la tierra se estará sufriendo, hermanos. La Biblia dice: el sufrimiento más amargo de todos será tiempo de angustia. No ha habido desde que hay gente en la tierra, dice la palabra del Señor. Y también dice la Biblia que será, hermanos, tiempo de gran tribulación y de gran dolor, como los dolores de la mujer encinta. Recuerden que Mateo 24 en alguna parte dice que esto que vivimos hoy es solo principio de dolor, son señales de un principio de dolor, pero lo que viene será pleno dolor que siente la mujer encinta. Es decir, esto va a ir aumentando, hermanos, digamos, de intensidad. Ahora son dolores leves, pero esto tiene que irse, digamos, creciendo, eso tiene que irse aumentando. Entonces, hermano, aparece al final de esos 7 años, hermanos, conocidos como gran tribulación, aparece la segunda venida de Cristo. Recuerden que una cosa es el rapto de la iglesia. En el rapto de la iglesia, hermanos, la iglesia no viene, la iglesia va. Nosotros vamos a Dios. Y Dios tampoco viene a la tierra.
La Biblia dice que le recibiremos en el aire y así estaremos siempre con el Señor. O sea, Él no va a tocar o no va a pisar esta tierra. Él viene en las nubes y allá, hermanos, en el aire nos recibirá y nos llevará a las bodas del Cordero. Pero cuando hablamos ya nosotros de la segunda venida del Señor, Apocalipsis capítulo 19, versículo 11, ya estamos hablando nosotros, hermano, del retorno de Cristo. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11, dice la palabra del Señor: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza como diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él. Y estaba vestido de ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco, limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es la segunda venida de Cristo, cuando él viene a juzgar las naciones. Les dije que durante la gran tribulación en los últimos días se van a volcar contra Israel. Va a ser su único enemigo para todas las naciones, para el anticristo y todas las naciones. Pero cuando estén a punto de entrar, la Biblia dice que el Señor mismo descenderá, y con poder, con justicia, dice la Biblia que peleará el Señor, vencerá a estas naciones y hará una libertad, hermanos, a la nación de Israel. Eso es, hermanos, lo que se conoce como la segunda venida de Cristo. Eso generará lo que de alguna manera se conoce como el Armagedón. Y también de ahí, hermanos, viene el juicio contra la bestia y contra el falso profeta. Los versículos 19, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ellas las señales con las que había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás muertos con la espada que salía de la boca del que lo montaba en el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Entonces, en Apocalipsis 19, en el versículo 1 en adelante, se está mencionando las bodas en el cielo, pero del versículo 11 ya la iglesia desciende con Cristo, descendemos como la esposa ataviada, descenderemos, hermano, con el Señor, veremos cómo Dios va a quitar todas las naciones de encima del pueblo de Israel, va a darle libertad al pueblo de Israel, va a condenar a la bestia, que es el anticristo, y al falso profeta. Los va a condenar y serán lanzados vivos dentro de un lago que arde con fuego y azufre. Entonces, si usted me pregunta a esta hora, ¿quiénes son los primeros que van a ir al lago de fuego y azufre? Serán la bestia y el anticristo. Recuerden que la Biblia dice que el infierno fue hecho para Satanás y sus demonios. La bestia y el anticristo no son demonios, son seres humanos a los cuales Satanás va a tomar para apoderarse de ellos, para posesionarse de ellos, para incorporarse, para poseerlos, y van a hacer toda esta función, este trabajo, pero serán los primeros en ser castigados. Me llama la atención que la Biblia dice que serán lanzados vivos dentro del lago que arde con fuego y azufre. Eso pasará, hermano, entonces con la venida del Señor. Después de la segunda venida de Cristo y del Señor raer, hermanos, a estas naciones sobre Israel, entonces viene un tiempo conocido como el milenio. El milenio, mis hermanos, bíblicamente, Apocalipsis capítulo 20, verso 1. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Qué bonito, hermanos, porque el milenio será un tiempo de paz. Recuerde, ya no está la bestia ni el falso profeta, ya han sido lanzados al fuego, y ahora Satanás está siendo, hermanos, atado por 1000 años. Aquí aparece la serpiente antigua, pero también aparece el dragón. Es el mismo.
solo que en Génesis capítulo 3 nos lo presenta como una serpiente. Una serpiente, hermanos, es algo que se puede comparar o se puede considerar algo inofensivo comparándolo con un dragón. Entonces, Satanás en Génesis aparece como una simple serpiente, pero en Apocalipsis aparece como un gran dragón. ¿Por qué? Porque durante todos estos años Satanás va ganando ventaja, va ganando terreno. ¿Cómo lo hace? A través de los seres humanos. Cuando los hombres desobedecen a Dios y obedecen a Satanás, dan ventaja a Satanás, y eso lo robustece, lo crece, lo llena de poder, porque es lo que él quiere, controlar la mente del ser humano, ganar terreno sobre el ser humano. Entonces ya no aparece como una simple serpiente, sino como un gran dragón, pero va a ser apresado y va a ser atado, dice la Biblia, por un espacio de 1000 años. Para cumplirse, hermanos, de esa manera, el capítulo 35 de Isaías, uno de los capítulos más maravillosos de Isaías, hermano, donde está hablando de un tiempo de regocijo, donde está hablando de un tiempo de paz. Isaías, el capítulo 35 dice: se alegrará el desierto y la soledad, y el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo, y la gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortalece las manos cansadas y afirma las rodillas endebles. Decía los de corazón epocado: esforzaos, no temáis, he aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de agua. En la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y juncos, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará, para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirá la tristeza y el gemido. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo del milenio? El milenio será, hermanos, un tiempo de bendición donde no habrá, hermanos, maldad, donde no habrá pecado. ¿Por qué? Porque Satanás, que es, hermanos, el tentador, está atado. Entonces no va a haber tiempo, espacio, no va a haber oportunidad, hermanos, al pecado. Levítico 26:34 dice: entonces la tierra gozará sus días de reposo, todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra. Entonces mire que nos está hablando acá que el milenio, hermanos, simplemente será un tiempo de bendición, donde nosotros como iglesia reinaremos con Cristo, dice la palabra del Señor, sobre las naciones. Dios va a atar a Satanás. Será un tiempo donde no habrá maldad, será un tiempo donde no habrá pecado. Pero el versículo 3 dice: y lo arrojó al abismo. Apocalipsis 23, lo arrojó al abismo, lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Miren nuestro Dios cómo trabaja. Va a atar a Satanás, no va a haber pecado sobre la tierra, se va a dar un espacio de oportunidad a las naciones, pero luego Dios va a soltar a Satanás, es decir, será el examen final. Nosotros sabemos la naturaleza humana. Va a pasar lo que pasó con Eva. Eva vio, dice la Biblia, que vio que el fruto era bueno, delicioso, agradable para comer, codiciable, y lo trajo. Entonces, dice la Biblia que será desatado, hermanos, ¿para qué? Para ir a engañar a las naciones, dice la palabra del Señor. Entonces, eso es, hermano, lo que comprendemos como el milenio, un tiempo de paz, un tiempo de regocijo. Apenas pasa el milenio, hermanos, y Satanás sea suelto y engaña, hermanos, dice la Biblia que el versículo 8 del capítulo 20, y saldrá y engañará a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. 2 batallas que habrán, una en la segunda venida de Cristo, otra, hermanos, cuando Satanás se levanta y vuelva a conquistar naciones, y estas vuelvan a enfrentarse contra el pueblo del Señor.
Al final de esto entonces viene el juicio final, que es conocido como el juicio ante el gran trono blanco. Aquí, hermanos, antes de que comience el milenio va a haber una resurrección. Versículo 4 del capítulo 20. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahí habrá una resurrección de todos aquellos, hermanos, israelitas que pasaron el tiempo de tribulación y que murieron, hermano, que entregaron su vida a causa de no dejarse marcar, a causa de dar su vida por el Señor. Dice que él vio las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús. Ahí hay una resurrección. El versículo 5 termina diciendo, esta es la primera resurrección, es decir, la resurrección que se efectúa con la iglesia del Señor en el rapto de la iglesia está a la par con esta resurrección. Ambas hacen parte de la primera resurrección, porque la Biblia dice en el versículo 6, a la mitad del versículo dice que la segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Es decir, quienes resucitan en ese momento, hermanos, también entonces alcanzarán o heredarán ahí su salvación. Entonces, en el juicio ante el gran trono blanco, la Biblia dice que el mar entregó los muertos, el Hades, el abismo, todos entregaron sus muertos para ser juzgados. Ahí serán juzgadas las naciones, hermanos, y dice la Biblia que por lo que cada uno hace, porque hay un libro, un registro que el Señor tiene de nuestras obras, de nuestras acciones. Entonces ahí se da el juicio del Señor. En ese juicio del Señor, hermanos, entonces es donde se da la condenación para quienes no se hallaron inscritos. Estos irán, hermanos, al lago de fuego, dice la palabra del Señor, y allá estarán, hermanos, en compañía de Satanás, de la bestia, del falso profeta. Apocalipsis 20:10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago del fuego donde estaba la bestia y el falso profeta. Entonces la Biblia nos muestra el momento en que él lanzaba y el falso profeta, que será en la segunda venida de Cristo antes del milenio. También nos muestra el momento en que el diablo será lanzado, que será al final del milenio, cuando él logra engañar a muchos antes del tribunal de Cristo. Pero las personas, hermano, aparecen entonces después de eso en el tribunal de Cristo, cuando la Biblia dice en el versículo 15 del capítulo 20, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Entonces, para concluir, mis hermanos, viene una parte importante que es cielo nuevo y tierra nueva. Apocalipsis capítulo 21, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Recordemos que la Biblia dice que el cielo y la tierra que ahora vemos están reservados por la palabra del Señor para el día del juicio. Entonces, hermano, Juan está viendo una visión importante que es un cielo nuevo y una tierra nueva, en los cuales morará la justicia del Señor. Isaías, hermano, en su capítulo 65, hermanos, del versículo 17 en adelante, también tuvo esa visión, y él está diciendo cielos nuevos y tierra nueva, porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Entonces, eso es, hermanos, lo que podíamos nosotros describir, hermanos, escatológicamente, hermanos, de este tiempo que hemos mirado, hermanos, de las semanas de Daniel. Entonces, se nos ha ido el tiempo, mis hermanos, faltan 2 minutos para las 9. No sé si alguien tiene alguna preguntita para concluir, algún comentario que alguien quiera hacer, hermanos, queremos escucharles. Pastor, una pregunta. Dígame, hermano. Pues eso he escuchado yo, que cuando va a ser lo del juicio, ¿cierto? Cuando el Señor va a juzgar, obviamente que ya la iglesia no va a participar en ese juicio. ¿Es así o cómo es? Sí, mi hermano, la iglesia ya no estará allá, porque la Biblia dice que nosotros fuimos juzgados ya, o sea, fuimos limpiados por la palabra. En el momento en que nosotros somos tomados en el rapto, ahí se nos está garantizando nuestra salvación. Ahí se nos garantiza nuestra salvación. En el cielo habrá algo que se conoce como el tribunal de Cristo. No será un juicio, sino más bien como Dios dará recompensas a cada uno por lo que hizo, como galardones. Pero en sí la salvación la obtenemos aquí y será reflejada en el momento del rapto.
El juicio, hermanos, es para las naciones que no aceptaron al Señor. Apocalipsis 20, del 11 en adelante. El Hades, la muerte, el mar entregaron los muertos y fueron juzgados, y como no estaban escritos en el libro de la vida, entonces serán lanzados. Es más, nosotros seremos jueces. O sea, Dios nos pondrá a nosotros para que seamos jueces. La Biblia dice que nos puso como reyes y sacerdotes. Si tomamos, por ejemplo, mis hermanos, Apocalipsis capítulo 2, déjenme, yo miro por acá un momentico, Apocalipsis capítulo 2, verso 26. Y al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como un vaso del alfarero. Pero también dice, hermanos, en el capítulo 3, verso 21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre. Y también dice en el capítulo 5, verso 10, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Entonces son algunas referencias que podemos tomar para decir, nosotros al contrario estaremos sentados para juzgar las naciones. Amén, amén. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Pastor, es decir, que entonces ese tribunal de Cristo, donde nosotros como tal, lo que ya fuimos arrebatados, son los que vamos a pasar por ese proceso a lo que probablemente llamamos que somos coronados y todo eso. O sea, es en el proceso del tribunal de Cristo donde vivimos toda esa experiencia. Ok, hermano, sí, es allá. Creo que la Biblia menciona, no estoy seguro, no lo quiero confirmar, pero solamente quiero hacer la referencia. Creo que menciona como 5 o 7 tipos de corona que se van a recibir. Entonces, eso se hará allá, eso será en el cielo. Entonces, no sé si alguien más tiene otra pregunta. Nadie más, hermano. Entonces creo que todo estaría entonces hasta allí claro. Tenía otras cositas aquí que quería compartir, pero en realidad pues ya tenemos las 9, hermanos, de las 9 de la noche. Recuerden, la Biblia dice en Efesios 6:12, dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad, que habitan en las regiones celestes. El momento del rapto, hermanos, la palabra rapto no aparece en la Biblia, aparece la palabra arrebatamiento, y se ilustra como rapto, porque rapto, hermanos, representa, hermanos, sacar a la fuerza. Entonces se considera que el Señor va a tener que sacarnos a la fuerza de este mundo, porque siempre hemos hablado de 3 cielos, hermanos. Nosotros moramos en esta atmósfera que se conoce como primer cielo. Hay un segundo cielo donde están las huestes espirituales, hermanos, pero también hay un tercero. Recuerden que en ese tercero, mis hermanos, mora el Señor. Entonces, entre nosotros y Dios hay huestes espirituales. Entre nosotros y Dios hay huestes espirituales. Eso se ve reflejado también en Daniel 10, 12 y 13. Cuando se le trae una respuesta a Daniel y dice que el príncipe de Persia se le opone, hablando de un rey o de un gobernador espiritual de las regiones celestes. Y entonces, hermanos, Dios nos va a sacar con fuerza a nosotros para poder traspasar ese momento. Por eso Pablo está diciendo, aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, porque va a ser tan rápido que Satanás ni cuenta se va a dar de eso, mis hermanos. Cuando Dios nos saque y nos transforme, Satanás ni cuenta se pasó, porque Dios lo va a hacer instantáneo. ¿Para qué? Para sacarnos de aquí, de este mundo. Bien, mis hermanos, de mi parte no es más. Entonces, si nadie tiene alguna preguntita, entonces podemos terminar. Quiero pues agradecerles a todos por su atención prestada en esta noche. Es una clase, hermanos, que se da pues, como dicen por ahí, a vuelo de pájaro, tratando de tener algunos sustentos bíblicos, algunas bases bíblicas.